Bienvenido a tu podcast Atrévete a Pensar, un espacio de divulgación filosófica, cultural y literaria, donde reflexionar es algo interesante y atractivo. Está con ustedes su anfitrión, Armando Montoya, el filósofo. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Atrévete a Pensar. Espero que estén muy bien. Les saluda con mucho placer José Armando Montoya. Este episodio es el comienzo de una nueva temporada de este podcast Atrévete a Pensar, en donde me dedicaré al abordaje de temáticas relacionadas con ética y filosofía moral, para que ustedes conozcan de la manera más general y sencilla posible en qué consiste la ética o filosofía moral, ya que si bien es cierto que en nuestras escuelas, ya sean secundarias, bachilleratos y universidades, se nos imparten cursos de esta materia, no siempre esos cursos nos ofrecen una visión clara de lo que consiste la filosofía moral, su importancia y por qué nos debería interesar. Muy bien, entonces este episodio lo titularé ¿Qué debo hacer? Una introducción general a la ética. ¿Recuerdan el episodio donde les hablé de las 4 preguntas fundamentales de la filosofía? En esta oportunidad retomo una de ellas y es la que acabo de mencionar en el título de este episodio. ¿Qué debo hacer? Esta interrogante tiene una relación directa con lo que vamos a abordar a continuación, es decir, la ética o filosofía moral. Primera cuestión a tratar. ¿Qué es la ética? Considero importante y muy productivo abordar una definición desde un ejercicio que parta de un sentido negativo, es decir, tratar de definir lo que es algo partiendo de el descartamiento de lo que ese algo no es. Así le hicieron algunos filósofos medievales cuando trataron de definir la naturaleza y los atributos de Dios, partiendo de lo que no es Dios, lo que fue conocido como teología negativa. En esta ocasión les propongo el siguiente ejercicio: tratar de definir en qué consiste la ética partiendo de lo que no es la ética, de las ideas que solemos tener en torno a esta materia. Muy bien. Pónganse a reflexionar un poco. Cuando ustedes llevaron asignaturas de ética, formación cívica y ética, formación en valores, ética profesional, etc., ¿qué ideas recibieron con respecto a lo que consiste la ética? Muy bien, yo voy a retomar desde mi experiencia algunas generales. Cuando llevé mis primeros cursos de formación cívica y ética y valores, las nociones que más resaltaban sobre esta materia son derechos, obligaciones, valores, buenos comportamientos cívicos, incluso un alto grado de patriotismo en algunas ocasiones, es decir, valores que al individuo le impulsen a defender a su patria, a su país, identificarse con su comunidad, su nación, etc. Entonces, analizando en retrospectiva esto, en mi experiencia llego a la conclusión de que en lugar de ofrecerme una idea general y clara respecto a lo que consiste la ética, lo que se me transmitió fue una especie de adoctrinamiento cívico, es decir, se abordaron temáticas que simplemente nos llevaban a tratar de interiorizar lo que debería ser un buen ciudadano o una persona socialmente productiva,
no problemática y funcional. Y bueno, esto pone en relieve un claro adoctrinamiento. Entonces, ¿cuál es la idea general que debemos descartar con respecto a la ética? Que la ética no es hablar de valores, no es hablar de normas cívicas, no es simplemente conocer los derechos humanos y las obligaciones. Sí hay relación entre la ética y estos aspectos, sin embargo, en principio no se trata la ética de estos. Y más adelante van a entender por qué. Otra idea muy generalizada en nosotros como estudiantes es que la ética nos dice lo que debemos o no debemos hacer. Esto es erróneo, porque lo que nos dice lo que debemos o no debemos hacer, o lo que socialmente o desde el punto de vista de una institución se considera como negativo, desviado, o también desde una concepción religiosa, no es parte de la ética, sino de la moral. En un episodio anterior ya hablé un poco de lo que consiste las diferencias entre moral y ética. Entonces les sugiero revisarlo, y si no quedó claro, pues yo creo que voy a profundizar un poco en ello muy pronto. La ética no es lo que nos dice lo que debemos o no debemos hacer, al menos no en principio, y no es lo más importante o con lo que deberíamos identificar la filosofía moral o ética. Esto que acabo de comentar es parte de la moral. La moral que está constituida por las normas que tenemos como sociedad, en la familia, partiendo de nuestra religión, cultura, tradiciones, etc. Entonces, partiendo de estas dos ideas que acabo de señalar sobre lo que no es la ética, ahora es conveniente indicar lo que de hecho sí es la ética o filosofía moral. Muy bien, ahora sí, nos toca ya saber en qué consiste la ética o filosofía moral. La ética es una rama de la filosofía, y como ustedes se han podido dar cuenta, en este podcast yo he mencionado que la filosofía es un pensamiento constante, crítico, respecto a toda nuestra realidad, a todo lo que comprende la existencia humana y sus distintos aspectos. Partiendo de esta idea bastante general sobre la filosofía, ahora sí, tenemos más base para indicar en qué consiste la ética. La ética es la rama de la filosofía que analiza estos aspectos. En primer lugar, las normas morales que se nos imponen en nuestra sociedad, en cada una de las instituciones sociales, educativas, laborales, etc. Las normas y reglas, tanto familiares como sociales, culturales, son el objeto primario de reflexión correspondiente a la ética. La ética es ser críticos respecto a las reglas y normas que se nos han impuesto desde pequeños, principalmente por parte de la familia, el entorno social, las instituciones. Otro aspecto que analiza reflexivamente la ética es la conducta de cada uno de nosotros como personas, es decir, los actos y todo lo que fundamentan las acciones, fundamentos como son las actitudes, el carácter, las intenciones, las motivaciones que nos llevan a actuar de tal o cual manera. Para comprender mejor esto, les ofrezco un ejemplo, quizás muy sencillo, pero importante para que me entiendan. La situación típica de que cualquiera de nosotros vamos caminando por la calle y nos percatamos de que tropezamos con un objeto. Supongamos una cartera. Y ustedes saben que una cartera por lo general contiene no siempre dinero, pero al menos
identificaciones personales, tarjetas de banco, etc. Entonces, supongamos para este ejemplo que la cartera contiene 500 pesos mexicanos, pero también contiene lo que acabo de señalar anteriormente, es decir, tarjetas, credenciales, etc. Y estos documentos nos ofrecen un indicio claro de la identidad y la localización del dueño de esa cartera. Lo que es un hecho también es que contiene dinero. Aquí lo que cada persona nos plantearíamos es: ¿devuelvo la cartera o me la quedo? Este dilema es bastante burdo, bastante simplista, pero otro dilema que se desprende de el que acabo de señalar: ¿devuelvo la cartera con la documentación, lo cual sería lo más razonable? ¿O devuelvo la cartera con la documentación más el dinero que contiene, el dinero íntegro? ¿O simplemente no devuelvo nada? Bueno, lo más razonable sería devolver por lo menos la cartera con la documentación, ya que la documentación no nos sirve para nada y le evitaría dolores de cabeza al dueño en volver a tramitar todas esas tarjetas y credenciales que perdió. Pero aquí la pregunta que nos deberíamos plantear es: ¿sería correcto quedarme el dinero o sería mejor devolver la cartera aún con el dinero? Entonces, esta es una pregunta muy importante que nos solemos hacer día a día al enfrentarnos a este tipo de situaciones. Y por ejemplo, si decidimos devolver el dinero con todo y la cartera, ¿por qué sería mejor hacer eso que lo contrario? O si decidimos no devolver la cartera ni el dinero, ¿qué es lo que nos motivó a eso? El analizar este tipo de interrogantes es una tarea clara de la ética o filosofía moral, la cual la vuelve más fundamental e interesante de lo que en principio nos podría parecer. No es simplemente hablar de cómo deberíamos ser como ciudadanos, de cuáles son nuestros derechos u obligaciones, de cuáles son nuestros valores, sino de lo más práctico, es decir, comportamientos y acciones que fundamentan decisiones en nuestro día a día, tal como lo acabo de indicar. Por eso es que la ética es sumamente importante, al menos como objeto de reflexión. Otro aspecto que analiza la ética es en qué consiste una acción correcta y desde qué criterios debe considerarse como tal. Es decir, la moral nos dice lo que debemos o no debemos hacer, lo que está permitido o prohibido, lo que se ve de manera positiva o de forma negativa. Pero la ética va más allá. Se atreve a cuestionar si lo que nos dice la moral tiene fundamentos claros, es decir, las reglas que se nos han impuesto desde pequeños, que nos han sido transmitidas por parte de nuestros padres, familiares, profesores, ministros religiosos, etcétera, si contienen un fundamento racional, un fundamento bueno, aunque también es muy debatible en qué consisten estos conceptos: lo racional, lo bueno, lo conveniente, lo mejor, lo virtuoso, etc. Son temas que también voy a abordar más adelante en este episodio. Como se pueden dar cuenta, la ética comprende muchos aspectos, pero todo se resume en nuestra conducta como seres humanos, la conducta que fundamenta acciones y decisiones con respecto a nosotros mismos, a quienes nos rodean y también a nuestra sociedad. Es decir, qué tipo de sociedad estamos forjando y cómo contribuimos en ello, cada uno de nosotros como individuos. La ética se encarga de cuestionar
si las normas morales son racionales, benéficas, o si constituyen simplemente prejuicios, intereses que desean mantener ciertos grupos sociales que contienen un grado de poder, como es la religión, la política, las instituciones, etcétera. O si esas normas tienen un fundamento claro y convincente para que cada uno de nosotros podamos asentir a ellas de manera completamente convencida. Finalizo este episodio de carácter introductorio con estas ideas. Esperanza Guisan, española, ha trabajado diversas cuestiones en torno a la ética y en su libro Introducción a la ética nos ofrece una visión bastante estimulante en relación a este campo de reflexión filosófica. Nos dice que es muy difícil que en ética haya neutralidad, que no se presupongan ciertos valores, principios, intuiciones o ideas como mejores, más convenientes, mismas que fundamentan nuestras reflexiones críticas, así como los cuestionamientos que podamos llegar a realizar respecto a las normas que comprenden distintos códigos morales. Entonces, la ética no es algo neutro. Siempre va a haber una perspectiva desde la cual se tenga que partir, ya sea una perspectiva sobre una visión política, un credo religioso, un conjunto de ideas sobre lo que somos como seres humanos y cuál es nuestra naturaleza. Por eso es que la ética tiene muchos temas y subtemas de análisis y de reflexión que en conjunto forman un sistema de pensamiento, y ese sistema de pensamiento contiene distintas respuestas a la pregunta simple de en qué consiste una acción correcta y desde qué criterios puede considerarse como tal. Estos distintos sistemas de pensamiento ético los abordaré también en futuros episodios. Y la ética, también nos dice Esperanza Guisan, es una aventura, una clara aventura del pensamiento, porque es donde nos damos más cuenta de lo que contiene nuestra individualidad como personas, nuestro ser, y de las múltiples posibilidades de perspectivas en torno al mundo, a nuestro entorno, a nosotros mismos, a la vida que deseamos, o por lo menos sobre lo que para nosotros y otras personas o sociedades en conjunto, culturas, consiste una vida buena, una vida digna de ser vivida, una vida más justa, etc. Concluyo con este ejemplo. Si la ética se trata de cuestionar las normas dadas por un código moral, un código de comportamientos, entonces reflexionen en lo siguiente. Desde un punto de vista religioso, social, cultural, es moralmente necesario y demandante el hecho de que toda persona engendre hijos para tener descendencia, pero que esos hijos sean engendrados dentro de un matrimonio. Es algo que se asume como dado, como verdadero en sí, y que no admite cuestionamientos, porque desde un punto de vista biológico, los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y fallecemos. Sin embargo, quien se atreva a reflexionar sobre normas sociales, morales de este tipo, cuestionaría: ¿y por qué debería tener hijos y casarme? ¿Es algo que realmente yo quiero? ¿Es algo que beneficiaría a mi persona o a mi sociedad? ¿O cuál es el sentido de ese tipo de acatamiento de normas? Lo que se nos es dado en la moralidad como lo que debemos o deberíamos hacer con nuestras vidas es
fácilmente puesto en cuestión cuando nos atrevemos a pensar críticamente. Y esto aplicado en la ética tiene mucho de interesante. Un ejemplo adicional. Si se cree que no se deben tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿por qué se cree esto? ¿Cuál es el fundamento de esta consigna, de esta norma, esta prohibición? ¿Y por qué se debería asumir como verdadera o como algo indudable? Sé que estas preguntas pueden incomodar a más de alguno. Sin embargo, la esencia misma de la filosofía es la incomodidad. Si ideas filosóficas no incomodan o no nos incomodan a cada uno de nosotros, el pensamiento reflexivo no tendría sentido, simplemente sería un juego de palabras y de ideas. La filosofía está para incomodar y sobre todo para incomodarnos a cada uno de nosotros en relación a nuestras convicciones, ideas, opiniones y creencias más firmes. Les dejo estas reflexiones. En los siguientes episodios abordaré cuestiones más específicas relacionadas con la ética y complementaré lo que tenga que complementar de esta general introducción. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos en el próximo episodio de tu podcast Atrévete a Pensar. Hasta luego.